el, el título de la palabra de Dios, oír a Jesús constantemente. Y quisiera que continuáramos con la serie que estamos compartiendo, la serie Selah. Y esta tercera reflexión que hoy día quiero compartir, como les decía, tiene que ver con este tema tan relevante que es oír a Dios, oír la palabra de Dios, oír la palabra misma que es Dios, que es Jesucristo mismo. Entonces, y quiero empezar diciendo que estar con Jesús importa. Oír a Jesús importa, oír a Jesús es vital para la vida de cada ser humano y principalmente para cada discípulo de Jesús. Pensé por muchos tiempo, por muchos años, he pensado que oír a Jesús es pasar tiempo en la palabra, pasar tiempo en oración y apartar un tiempo para ello. Y bueno, la verdad es que eso puede ayudarme, puede contribuir a que escuchemos a Jesús en realidad. Sin embargo, también puede suceder que a pesar de que leamos la palabra, a pesar de que oremos, a pesar de que dispongamos de un tiempo para ello, puede ser que no la escuchemos. Porque el escuchar en la Biblia es muy distinto al escuchar, al concepto escuchar u oír en la cultura nuestra, en la cultura actual. Así que Dios me ha ido enseñando que oír a Jesús, estar con Jesús y oírlo es más que apartar un tiempo para estar con Él. Es más que apartar un tiempo para leer la Biblia, para estudiar la Biblia. Es más que orar. Eh, Oír a Jesús tiene que ver con una actitud de vida. Oír a Jesús tiene que ver con un estilo de vida. Y de eso quiero compartirles hoy día. Oír a Jesús tiene que ver con una relación de intimidad con Jesús. Y, y lo podemos descubrir, lo podemos ver en la palabra de Dios, en muchos textos, en muchas enseñanzas. Sin embargo, hoy día quiero centrarme en una de las tantas enseñanzas de Jesús acerca de esta verdad, de este principio. Y esta palabra he querido basarla en el texto de Lucas 10, versículos 38 al 42, donde Jesús dice que yendo de camino entró en una aldea y, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Jesús entró a casa de Marta y Marta tenía una hermana menor que se llamaba María. Y María se sentó a los pies de Jesús y oía la palabra de Jesús. Pero su hermana mayor, Marta, muy preocupada con sus muchos quehaceres, eh, afanada en sus muchos quehaceres, en algún momento se acerca a Jesús y le dice: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús a Marta y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, muchos quehaceres. Pero solo una cosa es necesaria, le dice Jesús. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En este texto, Jesús nos muestra el valor que tiene el escucharlo a Él. Nos enfatiza a través de tres expresiones. Jesús enfatiza la importancia de sentarnos y es tener una actitud de escucha de Jesús. Jesús utiliza estas expresiones y refuerza esta verdad. Y si Jesús las enfatiza, es que quiere decir que para Él son sumamente importantes. Si las dice tres veces, son sumamente importantes. Y si son importantes para Jesús, obviamente o lógicamente tienen que ser importantes para nosotros. Quiero compartirles
estas tres verdades, o sea, mejor dicho, estos tres énfasis en una sola verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Sentarse a los pies de Jesús y oír su palabra. La primera frase, la primera expresión que Jesús utiliza es la única cosa que es necesaria. Mire, qué tremendo esta frase. La única cosa que es necesaria, le dice Jesús. Marta, Marta. Casi puedo sentir, casi puedo captar el amor de Jesús o el amor en la voz de Jesús cuando le dice estas palabras a Marta. Marta, Marta. En otras palabras le está diciendo, todo lo que tú estás haciendo está bien. Que te ocupes de atenderme, que te ocupes de prepararme una mesa abundante, está bien. Está bien que quieras servirme, quiere decirle Jesús. Pero una cosa es necesaria. Necesitas añadir una cosa a lo que tú estás haciendo. Y esa cosa que necesitas añadir es sentarte a los pies míos y oír la palabra como lo hace María. Esto de una cosa es necesaria no solo aparece en este texto, sino aparece en otras partes de la Biblia. De ahí también la importancia que tiene el oír a Jesús. Dice el Salmo 27, verso 4, dice el salmista, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo. ¿Cuál es la cosa que ha demandado? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¡Wow! O sea, para oírlo. Lucas 18 nos muestra, el verso 22 nos muestra cuando Jesús enfatiza también esta cosa el joven rico y le dice, Jesús oyendo al joven rico le dijo, aún te falta una cosa. ¿Qué cosa le falta? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Wow. Pablo también tenía muy claro esto. Tenía muy claro el valor que tiene el escuchar, tener un estilo de vida de escucha de Jesús. Dice en Filipenses 3, 13 y 14, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sin duda que la única cosa que es necesaria en la opinión de Jesús y en las expresiones de la palabra de Dios es sentarse a los pies de Jesús y oír su palabra, como lo hizo María. Es tener una actitud, un estilo de vida de escucha de Dios. Jesús le dice a Marta que oírle es la única cosa necesaria y no las muchas cosas que ella tenía que hacer. Esa cosa es la mejor y la que vale por sí misma. Entonces la invitación es a escuchar, a tener una actitud de escucha de Jesús permanente, constante. Pero no es la única expresión, la única cosa que es necesaria, sino que también Jesús dice, María ha elegido la buena parte o la mejor parte. Si hay algo mejor, quiere decir que hay algo que no es tan mejor. Y que no sea tan mejor tampoco quiere decir, o no necesariamente quiere decir que es malo. Puede ser totalmente bueno. Y lo que María hacía era bueno. Servir, preocuparse por atender bien a Jesús era bueno. Pero lo bueno puede separarnos o alejarnos de lo mejor. Y lo mejor era sentarse a los pies de Jesús, como lo hizo María, y escucharlo. No significa esto que María no hacía nada. No, María había hecho sus quehaceres, pero se detuvo un momento para sentarse a los pies de Jesús y escucharlo.
lo que Marta no realizó. Entonces, es absolutamente necesario que todo hijo de Dios, que todos nosotros tengamos muy claro qué es lo mejor ante los ojos de Jesús y no lo mejor ante los ojos de las personas o ante mis propios ojos. Y la mejor manera ante los ojos de Jesús y ante la mirada de Dios, la perspectiva de Dios, la perspectiva del reino de Dios, es tener una actitud de escucha permanente, de escucha de Dios, de la palabra de Dios. Marta no hizo absolutamente nada malo en hacer para Jesús. Al contrario, todo lo que hizo para Jesús era bueno. Pero eran muchos quehaceres, tantos quehaceres que la afanaron y la distrajeron de ese tiempo de estar con Jesús, de escuchar a Jesús. Hay muchas personas que se vuelven muy malhumoradas. Este es un indicador súper bueno. Es muy claro. Si en el servicio a Dios hay momentos en que te sientes molesto, te sientes malhumorado porque otros no sirven a Dios como tú lo estás haciendo, significa claramente que estás más del lado de Marta que de María. Porque estás más afanado en los quehaceres que en el sentarse y oír a Jesús. Es fácil ver todo lo que hacemos y criticar a quienes no parecen hacer tanto. Pero el verdadero problema de Marta, al criticar a su hermana, no estaba en María, sino que estaba en Marta misma. Cuando nosotros nos molestamos, nos incomodamos porque otros no hacen como nosotros nos estamos haciendo, el problema no está en los otros. El problema está en nosotros mismos, porque estamos tan afanados en lo que hacemos que nos hemos distraído y hemos quitado los ojos de Jesús y hemos cerrado nuestros oídos para oír a Jesús, para oír la palabra misma que es Jesús, para oír la palabra de Dios. Entonces, sentarse a los pies de Jesús y oír su palabra no solo es la única cosa que es necesaria, sino que también es la mejor parte. Y la invitación que Jesús hace es que seamos como María, que escojamos la mejor parte, que escojamos la única cosa que es necesaria y que es oír a Jesús, tener esta actitud o este estilo de vida de escucha permanente de la palabra misma que es Jesús. Pero hay otra expresión que Jesús enfatiza en este texto y que Jesús declara para enfatizar esta verdad, este principio de oírlo a Él. Dice, la cual no le será quitada. Wow. Nos pueden en Cristo, en la vida en Cristo nos pueden quitar los recursos, nos pueden quitar privilegios, nos pueden quitar el saludo quizás, nos pueden quitar un lugar de honor, o nos pueden quitar pertenencias, incluso pueden quitarnos hasta la vida por ser de Jesús. Pero no existe alguien, ni existe algo que nos pueda quitar las vivencias con Jesús, que nos pueda quitar las experiencias con Jesús, o que nos puedan quitar la vida que Dios planta en nosotros cuando iniciamos la relación con Jesucristo. No pueden quitarnos la vida abundante porque esa es cubierta, es cuidada por Él mismo. Evidentemente, la única cosa necesaria, dice Spurgeon, que es la que María escogió. Y esa buena parte que no debería ser quitada de ella, es la que ella escogió y es la que nosotros es necesario que escojamos. Estaba claro que esto era sentarse a los pies de Jesús y escuchar su palabra. Entonces, importa escuchar a Jesús. Es vital escuchar a Jesús. Tener esta actitud, este estilo de vida de escucharlo a Él es vital. Primero por la relevancia, por el énfasis que Jesús hace en ello en este texto.
pero también es importante, es vital, por las implicancias que tiene el escuchar a Jesús. Yo no sé si usted se ha preguntado en algún momento, bueno, ¿qué beneficios me trae el escuchar a Jesús? ¿Qué es lo que gano con el escuchar a Jesús, con tener esta actitud de escucha? Eh, y yo también me lo pregunté, pues me pregunté, ¿qué hace que escuchar a Jesús sea considerado por Él mismo cómo elegir la mejor parte, cómo elegir la única cosa que es necesaria, cómo es elegir aquello que nadie nos podrá quitar? Y la importancia está en las implicancias que tiene. La importancia está en que oír verdaderamente a Jesús deja marcas. Oír verdaderamente a Jesús deja huellas imborrables. Eh, Marca la vida del ser humano radicalmente, la transforma radicalmente. La transformación de cada hijo de Dios, de cada persona, está allí en esa actitud de escucha, del oír a Jesús. Quiero compartirte algunas marcas. Hay varias marcas que Jesús deja cuando nosotros le oímos, pero quiero compartirte solo 3 en este momento. La primera marca es la marca del discipulado. Cuando oímos a Jesús, somos marcados inmediatamente como discípulos de Él. ¿Y por qué te lo digo? Porque el oír a Jesús es muy distinto al oír, al entendimiento del oír en la cultura actual. El oír en la Biblia es diferente, el concepto es distinto. El concepto en la cultura actual tiene que ver con percibir sonidos, el oír. Cuando yo percibo un sonido, capto un sonido, estoy oyendo. Sin embargo, en la Biblia va mucho más profundo, va mucho más allá. No es solo oír. Tú me estás escuchando en este momento, ¿no es cierto? Estás oyendo el sonido de las palabras. Sin embargo, puede que no me estés escuchando como en el concepto de la Biblia, porque el concepto de oír en la Biblia tiene que ver no solo con escuchar atentamente, no solo con percibir sonido, sino que tiene que ver con abrir mi corazón, con practicar lo que Dios me está diciendo, con obedecer lo que Dios me está diciendo, con permitirle el acceso al que declara la palabra al interior de mi vida. Entonces es mucho más profundo cuando tú escuchas o yo escucho realmente a Jesús, se producen cambios inmediatos en mi forma de vida. Se evidencia porque yo no sigo siendo el mismo. Dijo Olguita en el Huellas, dijo, Dios está trabajando en mi carácter. Eso pasa cuando le escuchamos, le permitimos acceso a las áreas de nuestra vida que aún están con dolor, nuestras áreas que están ocultas porque no las quiero enfrentar, no las quiero cambiar. Entonces yo le permito acceso, permito que su palabra y el que declara la palabra entre a esas áreas y empiece a renovarla y empiezo a vivir de acuerdo a lo que Él dice. Oír a Jesús es permitir que su voluntad empiece a ser la voluntad que yo hago. Es permitir que mi vida ya no viva de acuerdo a mis negocios o a mis intereses. Es permitir que mi vida viva de acuerdo a los negocios de mi Padre, a los negocios de Dios. O sea, cada vez que escucho realmente en la concepción del escuchar de la Biblia, yo tomo decisiones, me muevo en la dirección que Dios me guía, que Dios me muestra. Es la palabra la que me mueve a actuar de una manera diferente. Y eso es discipulado. Eso es ser un discípulo, seguidor de Jesús. Es el oír a Jesús el que me hace verdaderamente un discípulo. Si yo no escucho a Jesús, jamás podré ser un seguidor de Jesús. Podré ser un asistente a las reuniones, podré congregarme
domingo tras domingo en las condiciones normales. Bueno, ahora podré conectarme a las reuniones en línea domingo tras domingo, semana tras semana, pero si no lo escucho, no seré un seguidor de Jesús. Seré simplemente un asistente, seré alguien que se congrega, seré alguien que tiene una fe a lo mejor religiosa, pero no un discípulo, un seguidor de Jesús. Lo que me hace ser un verdadero seguidor de Jesús es escucharlo a Él. ¿Y sabes qué? Esa fue la actitud de María. María, al sentarse a los pies de Jesús y oír su palabra, le estaba diciendo: yo soy tu seguidora, yo soy tu discípulo. ¿Por qué? Porque ella estaba absorbiendo en su interior cada palabra que Jesús le estaba diciendo. Estaba siendo cautivada por cada palabra que Jesús le estaba diciendo. Sin embargo, Marta estaba ocupada en sus quehaceres, y el estar ocupada en sus quehaceres le impedía decirle a Jesús: yo quiero ser tu seguidora. Quería seguir a Jesús a su manera, haciendo sus cosas, pero no como Jesús lo decía. Sabes que la actitud de María era la actitud de todas las personas en esa época. Cada persona que tenía un maestro, un rabino, y que seguía a un rabino, se sentaba a los pies del maestro, a los pies del rabino, para escuchar sus enseñanzas. Y eso es lo que hizo María. Se sentó a los pies de Jesús para escuchar a Jesús, pero no solo para oír, percibir el sonido de sus palabras, sino para ser cautivada por las palabras que Jesús estaba diciendo. Entonces, quiero animarte a que escuchemos a Jesús. Y no sea solamente la carga de repente de tener que establecer un tiempo diario. Me tocó, ahora me toca orar, ahora me toca leer la Biblia. No, que sea una actitud de vida, un estilo de vida, de escuchar a Jesús. Sentarte a deleitarte escuchando a Jesús. O ir conduciendo tu vehículo, pero escuchando a Jesús. O estar en tu trabajo, pero estás escuchando a Jesús, porque tienes un estilo de vida. Mira lo que pasó con Pedro y Andrés, su hermano, cuando se encontraban en la barca remendando redes, y apareció Jesús y les dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos apenas escucharon a Jesús, dejaron al instante las redes y le siguieron. ¡Wow! Eso es escuchar. Eso es escuchar. En la Biblia, tú escuchas la palabra de Jesús y la sigues. Allá vas. No es... yo a veces lo comento con mi esposa y le digo: no me gusta que mis hermanos o quienes me escuchan me digan qué linda estuvo la palabra que predicó hoy día. Saben que hasta me molesta de repente. ¿Y saben por qué? Porque yo no quiero que las palabras que salgan por mi boca sean palabras que sean bonitas, sino que sean las palabras de Dios que transforman vidas. Yo, el día que las personas me digan la palabra de Dios hizo algo en algo que había en mí y me llevó a inclinarme al Señor y a decirle a Jesús: perdóname, Señor, dejo todo esto y me lanzo a tus brazos y hago lo que tú quieres, ese día yo voy a estar contento con la predicación de la palabra. Pero no cuando me digan que estuvo linda la palabra. ¿Me gustó la palabra de hoy día? No, las palabras de Dios no son para que te gusten. Las palabras de Dios son para transformar. Son para rendir partes de nosotros, lo que Dios quiere transformar en nuestra vida. Jacobo y Juan estaban también con su padre, con su papá, estaban ahí en la barca, a la orilla del mar, en la playa, en la caleta, estaban remendando redes, y aparece Jesús. Y Jesús los llama, les dice que vengan a Él. Y ellos, dejando al instante las redes y a su padre, siguieron a Jesús. ¡Wow! Eso es escuchar. Por eso, por el escuchar realmente desde el
contexto bíblico, del contexto de Dios, te hace un discípulo, un seguidor, te marca como un seguidor de Jesucristo, no como un asistente, sino como un seguidor de Jesucristo. Mateo estaba en su trabajo cobrando impuestos, odiado por los judíos porque les cobraba impuestos a sus compatriotas para el Imperio Romano. Y Jesús se acerca y le dice, sígueme. Mateo dejó sus impuestos, su escritorio, dejó todo tirado y siguió a Jesús. Eso es escuchar. La única manera de convertirse en un seguidor de Jesús es escuchando verdaderamente a Jesús, escuchando la palabra misma que es Jesús. Precisamente es lo que hizo María y no Marta. La postura de María era la de un discípulo, así que quiero invitarte. Esa es la invitación, que tengamos la postura de María. Entonces la primera marca que te comparto ahora es justamente cuando escuchamos a Jesús, realmente aparece la marca de un seguidor. Me convierto en un seguidor de Jesús. Quiero invitarte en este momento a que permitamos al Espíritu Santo que nos alumbre interiormente y nos muestre. ¿Estoy escuchando realmente a Jesús? ¿La palabra está convirtiéndome en un seguidor de Jesús o simplemente estoy siendo un asistente o estoy siendo una persona que se beneficia de Jesús? Cuando tengo problemas lo busco, me soluciona el problema y me olvido de Él. ¿O realmente la palabra me está convirtiendo en un seguidor de Él? Independiente si me responde o no me responde, si me va bien o no me va bien, yo soy un seguidor de Jesús. Esa es una de las marcas. Otra marca que nos deja el escuchar verdaderamente a Jesús es la intimidad. La marca de la intimidad. Uno de los conceptos que aparece en la Biblia para referirse a la intimidad es el concepto conocer. Aunque en el medio nuestro el concepto conocer tiene que ver más con recibir información, con almacenar información, o tiene que ver más con un entendimiento intelectual, en la Biblia es mucho más profundo que eso. No tiene que ver con almacenar información, no tiene que ver solo con un entendimiento intelectual el conocer en la Biblia. El conocer en la Biblia está más asociado a un acto sexual, a una intimidad sexual, a una experiencia. Dice en Génesis 4:1, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¡Wow! Entonces, el conocer en la Biblia está más asociado a una experiencia, a una vivencia. Entonces, el escuchar verdaderamente a Jesús me permite tener una experiencia con Jesús, una vivencia con Él. Me permite conocerle y ser conocido por Él. O sea, no solo tengo yo una experiencia con Jesús, sino que Jesús tiene una experiencia conmigo. ¡Wow! Es decir, es una experiencia de intimidad. Y esto es lo que hizo María al escuchar verdaderamente a Jesús, al sentarse a los pies de Jesús y oír su palabra. Esto es lo que hizo María, tener una experiencia con Jesús. Y Jesús tener una experiencia con Él. Ahora entiendo y me hace mucho sentido que Jesús diga, María eligió la única cosa que es necesaria, es la mejor parte, la que nadie le quitará. Jesús estaba fascinado, se estaba deleitando en su experiencia con María. Lo mismo, María se estaba deleitando en su experiencia con Jesús, pero no ocurrió lo mismo con Marta. Marta se dedicó a sus muchos quehaceres para Jesús y descuidó esta experiencia, descuidó esta intimidad, descuidó esta vivencia con Jesús. Se afanó en demasía y no había tiempo para conocer, para experimentar a Jesús. El gran peligro que existe
al hacer muchas cosas para Jesús, al llenarse, afanarse en demasía en hacer cosas para Jesús, es descuidar el estar con Él, es descuidar la intimidad con Jesús, el conocerle, el experimentarle y el ser conocido, no solo conocerle uno a Él, sino ser conocidos por Él. Y este peligro lo muestra Jesús en el Sermón del Monte, en el capítulo 7, versos 21 al 23, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Wow. Nunca tuve una experiencia con ustedes, ni ustedes tuvieron una vivencia conmigo. A lo mejor hicieron muchas cosas, pero nunca estuvieron conmigo, nunca me escucharon realmente. Así que apartados de mí, hacedores de maldad. Wow. O como lo muestra en la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25 del 1 al 13. Habían 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas, dice la historia. Las 10 eran vírgenes, por lo tanto vivían en santidad. Las 10 tenían lámparas, por lo tanto tenían ministerios. Eran personas que hacían muchas cosas. Podríamos verlas en este contexto actual. Serían personas que muy activas en la vida de la iglesia. Las 10 sabían que el esposo vendría, es decir, las 10 eran entendidas en los tiempos. Si fuera en este tiempo, las 10 sabrían que Jesús viene pronto y conocerían todas las señales de los últimos tiempos. Sin embargo, solo 5 tenían aceite en sus lámparas, las prudentes. Y solo las que tenían aceite en sus lámparas fueron las que recibieron al esposo. Las que no tenían aceite en sus lámparas quedaron fuera, las insensatas. ¿Qué hizo la diferencia? La diferencia la marcó el aceite que estaba en sus lámparas, y el aceite representa o simboliza la intimidad, simboliza la vivencia con Jesús, la experiencia con Jesús, el estar con Él, el escuchar su palabra verdaderamente. Así que todo el que quiera llevar la marca de la intimidad con Jesús debe estar con Él y escucharlo. Solamente el oírlo verdaderamente, tener esa actitud de escucha, nos permitirá realmente tener la marca del discípulo y la marca del discipulado. Otra marca es la marca de la fructividad. La persona o el Hijo de Dios que es íntimo, que escucha a Jesús verdaderamente, es fructífero. La Biblia nos habla de que los hijos de Dios son fructíferos, que tienen vidas productivas. El fruto de los hijos de Dios no son buenas obras, no son conductas aceptadas socialmente. No tiene que ver con eso. Y muchas veces se ha asociado al cristianismo con personas adecuadas socialmente hablando. Obviamente tenemos que ser adecuados, educados, pero esos no son los frutos. Los frutos tienen que ver con las obras del Dios, con las obras del Padre en nosotros, a través de nosotros. Cuando hacemos las obras de Dios, entonces estamos dando fruto. Y estas obras tienen que ver con actos poderosos de parte de Dios a través de nosotros, y tienen que ver con el carácter de Cristo, con el fruto del Espíritu, como lo muestra en Gálatas 5, 22, 23. Esta vida fructífera no se logra afanándonos en hacer muchas cosas para Dios. Al contrario, afanándonos nos descuidamos de estar con Él. Estos frutos se logran estando con Él y oyéndole verdaderamente. Mira, lo dice en Juan 15:5, que al permanecer en Cristo nosotros damos muchos frutos. Lo dice también en Mateo 13:23, que el que oye
y entiende la palabra, este da fruto. Dice, más el que fue sembrado en buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 160 y a 30 por uno. Entonces el que permanece en Jesús, el que oye y entiende la palabra, es el que tiene una vida fructífera. Y el Salmo 1, versos 2 y 3 dice que el que medita en la palabra, wow, el que contempla a Dios en su palabra, el que escucha verdaderamente a Dios, este da fruto. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que haga o hace prosperará. Queridos, si Jesús nos evaluara a nosotros en este momento, en este instante, ¿qué diría? Si Jesús nos mirara como miró a Marta y María, ¿cuál sería su veredicto? ¿Cuál sería su declaración? ¿Cómo nos calificaría Jesús? Jesús expuso su percepción acerca de la relación que tenían con él tanto Marta como María. Se las dijo abiertamente. Si Jesús estuviese aquí ahora, entrara en tu casa y te dijera realmente lo que percibe Él, lo que percibe Jesús de tu relación con Él, ¿qué diría? Externamente, Marta y María, ante los ojos de los demás, tenían una relación con Jesús extraordinaria, porque imagínate cómo estarían los vecinos mirando entre las ventanas como que Jesús entró a la casa de Marta y María. ¡Wow! Podrían pensar que tenían una relación extraordinaria con Jesús. Eran amigos, ¿no es cierto? Ambas recibieron a Jesús en su casa. Esa probablemente era la evaluación de familiares, de amigos y vecinos de Marta y María. Una relación increíble con Jesús. A lo mejor hasta objeto de envidia por la relación que tenían con Jesús. Sin embargo, en la opinión de Jesús había una distinción. Jesús no veía la relación con él, de Marta y María con él, no la veía de la misma manera que la pudiesen ver los amigos, los vecinos, los familiares. No, él veía algo más profundo y veía que María tenía una relación más íntima con él que Marta. Los familiares, amigos y vecinos nuestros pueden pensar que nosotros tenemos una relación increíble con Dios porque escuchamos las transmisiones, porque ponemos textos bíblicos en los WhatsApp, en el Facebook, compartimos cosas de Dios en las redes sociales. A lo mejor en épocas normales, no de pandemia, porque nos ven que vamos a un templo, nos congregamos, o nos vean cerca o lejos profesar nuestra fe en Jesús, pueden pensar que tenemos una relación extraordinaria, pero ¿será la misma percepción que Jesús tiene? Quiero animarlo a que busquemos la percepción de Jesús por sobre la percepción de las personas y de nosotros mismos acerca de nuestra relación con Él. El peligro de hacer del deber o de los quehaceres en abundancia, hacerlo la mayor prioridad de nuestras vidas, o lo que es peor, hacer del deber mi identidad, es descuidar, como Marta, el estar y el oír a Jesús verdaderamente, profundamente. Es descuidar lo que Él valora, es descuidar lo que Él considera que tiene la mayor implicancia en nuestras vidas, que nos marca verdaderamente como suyos. Quiero animarte en esta ocasión a que vayamos
a esta vida de contemplación en Cristo, de contemplación en su palabra, ¿qué es lo primero que veo al despertar cada mañana? ¿Qué es lo primero que viene a mi cabeza cuando despierto en la mañana? ¿Es lo que tengo que hacer? Esto, otro, aquí y allá, una lista interminable de actividades, de quehaceres. ¿Qué es lo primero que veo al despertar cada mañana? ¿El celular? ¿Las redes sociales? ¿Cuántos mensajes tengo? ¿Qué es lo primero que viene a mi cabeza cada mañana al despertar? Queridos, que sea realmente el escuchar a Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene que decirme esta mañana? ¿Qué es lo que Dios tiene para mí en este nuevo día? Y sentarme a escucharlo verdaderamente a Él. Me siento a oír su palabra, a dar acceso a lo que Él tiene, acceso a mi vida, a todo lo que Él declara en su palabra y a Él mismo, que es la palabra misma. Que cada mañana elijamos como María, sentarnos a los pies de Jesús y cada día, no solo cada mañana, sino cada día, sentarnos a los pies de Jesús y oírle verdaderamente. Esto no se puede lograr sin una decisión, sin la decisión de poner freno a todas nuestras actividades, sin la decisión de hacer un alto en todos los quehaceres y afanes de la vida, sin la decisión de aminorar el ritmo de vida que tengo y tomar la decisión de tener una vida más reposada, más contemplativa, una vida en Selah, de tomar cada día un Selah en nuestras vidas para contemplarlo a Él. Se podría decir que en el relato que hemos leído en la casa de Marta y María, hay tres tipos de personas que se dicen seguir a Jesús. Está la gente como María, los que saben servir, pero al mismo tiempo saben sentarse a los pies de Jesús y oírle verdaderamente. Y estos son los que llevan estas marcas que les he compartido. Están también la gente como Marta, que son los que con diligencia y con la mejor intención sirven a Dios, pero sin añadir la buena parte, la única cosa que es necesaria, que es sentarse a los pies de Jesús y oírle. Y esto resulta en dolor, resulta en frustración, resulta en molestia, resulta en insatisfacción. Y hay personas también que no hacen ni lo uno ni lo otro, ni lo de Marta ni lo de María. Ni siquiera están en la casa con Jesús, sino que están tan ocupados en sus cosas personales que no tienen tiempo ni para hacer cosas para Jesús, ni para escuchar a Jesús. La invitación que quiero hacerte hoy y esta semana y desde ahora en adelante es hacer como María, a tomar la decisión de que nuestras vidas tengan el estilo de vida reposada, calmada, que hagamos un alto, nos paremos, pongamos luz roja y nos demos un tiempo para oír cada día a Jesús verdaderamente. Que el oír a Jesús sea nuestro combustible, que el oír a Jesús sea nuestra adicción día a día. En esa medida podemos ser vencedores y tendremos avivamiento permanente en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y traeremos y llevaremos avivamiento donde quiera que estemos. Quiero orar por ti en este momento. Padre, te doy gracias por este tiempo que tú nos has dado. Y gracias por esta palabra, papá. Desata nuestros oídos. Abre nuestros oídos. Destapa nuestros oídos, Espíritu Santo, para tener este estilo de vida, esta actitud de vida permanente, de escucha, de
tu palabra y de ti mismo. Tú eres la palabra. Desata, suelta, destapa nuestros oídos espirituales para escucharte a ti con desesperación, con necesidad permanente, papá, en el nombre de Jesús. Llévanos a un nuevo tiempo donde tengamos esta calma en nosotros, esta decisión de pararnos para, como María lo hizo, para dejar los quehaceres y oírte verdaderamente y llenarnos de ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Adoremos al Señor a través de una canción y luego estaremos orando porque hay varios que están solicitando sanidad. Así que estaremos orando. Si tú tienes alguna petición, alguna solicitud de oración, escríbenos y estaremos orando después de este tiempo de adoración a través de una canción.